¿Por qué nadie está hablando de Sudáfrica? Alguna vez fue el faro de esperanza para todo un continente, pero hoy está al borde del desastre. La red eléctrica nacional quedó paralizada, dejando a los ciudadanos en la oscuridad por horas. La corrupción ha penetrado en todos los rincones de la sociedad sudafricana, lo que ha llevado a un desempleo récord, escuelas en decadencia y una crisis de salud. Un adversario amenazante surge para desafiar el primer lugar de Sudáfrica entre las naciones subsaharianas. Esta catástrofe en desarrollo refuta claramente las predicciones optimistas hechas por forasteros que ignoran las duras realidades sobre el terreno. Las apuestas no podrían ser más altas tanto para los sudafricanos que enfrentan esta crisis como para la comunidad global que depende de la región para minerales y recursos clave. El futuro de esta nación tiene implicaciones significativas para el panorama económico y geopolítico del siglo XXI. En el corazón de la crisis multifacética de Sudáfrica se encuentra una red eléctrica al borde del colapso. Eskom, la empresa estatal de servicios públicos encargada de mantener las luces del país, está ahogada en deudas mientras busca revertir años de mala administración. Como resultado, la red experimenta constantemente cortes de carga, otro término para apagones rotativos. Esto es causado por una grave escasez en la capacidad de la red eléctrica de Sudáfrica. Eskom ha dicho que necesitan entre 4.000 y 6.000 megavatios adicionales para terminar con los cortes de carga. Eso significa que tendrían que agregar el equivalente a 5 plantas nucleares o 10 plantas de carbón para cubrir la escasez actual. Mientras tanto, los apagones se han vuelto una característica demasiado familiar de la vida en Sudáfrica. Los negocios se detienen, la productividad baja y las rutinas se interrumpen cuando apagones aleatorios afectan al país. Es fácil pensar que la energía verde solucionará estos problemas y que el sol y el viento darán energía ilimitada. Sin embargo, las fuentes de energía renovable están lejos de ser confiables y no pueden aportar la energía base continua que necesita un país sano y funcional. Es urgente estabilizar la red eléctrica y frenar los apagones, pero la respuesta del gobierno ha sido lenta e insuficiente. En vez de abordar los problemas de fondo con Eskom, los encargados de políticas han hecho cambios menores y siguen promoviendo la energía verde como solución universal. El impacto de esta crisis energética va mucho más allá de la incomodidad de unas cuantas casas a oscuras y fábricas paradas. Afecta el núcleo de la vitalidad económica de Sudáfrica, desalentando la inversión extranjera y sofocando el espíritu emprendedor. Las corporaciones multinacionales, antes ansiosas por entrar en la economía más industrializada de África, ahora son cautelosas. Las pequeñas y medianas empresas que forman la columna vertebral de la economía sudafricana se encuentran especialmente vulnerables. Sus márgenes reducidos se ven en conflicto con las pérdidas de energía impredecibles, y la carga de estos apagones continuos también recae de manera desproporcionada sobre los hombros de los pobres y marginados. Los ricos instalan generadores de respaldo de diésel y propano. En este contexto, las fallas de Eskom se vuelven más que simples problemas técnicos. Son una condena contundente a una clase política que ha perdido el contacto con las luchas de la gente a la que sirve. La crisis energética solo puede resolverse de dos maneras: o con el colapso de la sociedad civil sudafricana, o como catalizador de un ajuste de cuentas largamente esperado. Si ese ajuste de cuentas va a ocurrir, debe comenzar con la corrupción arraigada de la compañía eléctrica y los políticos que controlan su financiamiento. El mal liderazgo se ha extendido mucho más allá de la compañía eléctrica. En Sudáfrica, un estudio del Fondo Monetario Internacional estima que la corrupción le cuesta al país más de 32.000 millones anualmente, lo que equivale al 10% del Producto Interno Bruto Nacional. Los tentáculos de la corrupción llegan a todos los niveles del gobierno. Un ejemplo grave fue cuando el gobierno del expresidente Jacob Zuma estuvo involucrado en un escándalo de captura del Estado. Los hermanos Ajay Attu y Rajesh Gupta emigraron a Sudáfrica desde la India en la década de 1990 y construyeron un imperio empresarial que abarca los medios de comunicación, la minería y la tecnología. Desarrollaron una relación cercana con Jacob Zuma, quien fue presidente de Sudáfrica de 2009 a 2010.
2018. Surgieron acusaciones de que los Gupta usaron sus conexiones con Jacob Zuma para influir en los nombramientos del gabinete, asegurar contratos gubernamentales lucrativos y obtener acceso a información estatal sensible. Fueron acusados de ofrecer puestos en el gabinete a políticos que servirían a sus intereses y de presionar a funcionarios para dirigir negocios estatales a empresas propiedad de los Gupta. Uno de los incidentes más notorios involucra acusaciones de que en 2013 los Gupta usaron su influencia para aterrizar un avión privado lleno de invitados a una boda en una base militar de alta seguridad, eludiendo los procedimientos de seguridad normales. El escándalo también implicó a varios políticos y funcionarios de alto rango. El ex viceministro de Finanzas afirma que los Gupta le ofrecieron un soborno para que asumiera el cargo de ministro de Finanzas y promoviera su agenda. Esta es otra razón más por la que la inversión extranjera en Sudáfrica está disminuyendo. Según el Banco Mundial, la inversión extranjera directa en Sudáfrica cayó en 2022 a solo 9.000 millones. La inversión extranjera directa el año pasado fue casi 40.000 millones. Pero no es solo el gobierno central. El auditor general de Sudáfrica encontró que 98 municipios no lograron recibir auditorías limpias. Este crimen se traduce en carreteras en ruinas, hospitales con poco personal y escuelas cerradas, una traición a la generación posterior al apartheid de esta nación. El sector salud, base de toda sociedad funcional, ha sido especialmente afectado. Sufren por la constante escasez de medicamentos y equipos esenciales. Sudáfrica está al final entre los países con escuelas deficientes. Un estudio encontró que el 81% de los estudiantes de cuarto grado en Sudáfrica no podían leer con comprensión. La cultura de la corrupción se extiende a los maestros fantasma que cobran salarios pero nunca ponen un pie en un salón de clases, desviando recursos valiosos de los estudiantes que más los necesitan. Mientras tanto, Moody's y Fitch han degradado la deuda soberana de Sudáfrica a bono basura, dificultando la financiación de proyectos. Necesita cambiar las cosas. La gente está claramente harta del gobierno, como lo demuestran las tasas decrecientes de participación electoral y el auge de movimientos populistas que pueden aprovechar su frustración. La falta de confianza en las instituciones de gobierno representa un riesgo existencial para la democracia sudafricana, ya que el contrato social entre el Estado y sus ciudadanos se rompe, y la corrupción no es solo un problema del gobierno. Empresas como Steinhoff y Tongut Hulett también mintieron sobre sus finanzas. Sus escándalos contables hicieron que la bolsa perdiera miles de millones. La avaricia de los políticos corruptos y empresarios no solo detiene el crecimiento de la economía, sino que también amplía aún más la brecha entre ricos y pobres en Sudáfrica. Todo esto ha preparado el escenario para que Sudáfrica pierda su posición de preeminencia en el continente. África es el continente más difícil en el que construir una civilización. Su abundancia de selvas, montañas, pantanos y desiertos hace que el desarrollo sea un desafío. Pero son las mesetas de África las que te hacen arrancarte los cabellos. Como resultado, ninguno de los ríos del África subsahariana es navegable, mientras que sus pocas líneas ferroviarias están envejeciendo y se utilizan principalmente para extraer productos específicos en lugares remotos. Sudáfrica y Angola son las dos ligeras excepciones a los desafíos geográficos de África. Sudáfrica se encuentra fuera de la zona tropical, lo que significa que su población enfrenta muchas menos exposiciones a enfermedades. Eso significa que tiene suficiente población para financiar infraestructura y usar habilidades indígenas para construirla ellos mismos. El liderazgo global de Sudáfrica en la minería de oro, diamantes y platino también ayuda mucho. La gran porción de tierras altas de Sudáfrica no se detiene en sus fronteras, se extiende hacia el norte como una columna vertebral a lo largo del centro del continente. Los sudafricanos han construido carreteras y vías férreas a lo largo de la columna vertebral para extraer sus recursos clave hacia el único puerto de tamaño considerable en la región, ubicado en Sudáfrica. Esto les permite aprovechar mano de obra barata y dominar el desarrollo económico en Lesoto, Suazilandia, Botsuana, Zimbabue, Zambia y el sur del Congo durante décadas. Si querías transportar cualquier cosa a granel, como bauxita, trigo o cobre, tenías que moverla a través de Sudáfrica. La única nación capaz de interrumpir esta red de comercio es Angola. Angola es de las pocas naciones africanas con clima no tropical, lo que le da beneficios de desarrollo similares.
Además, puede autofinanciarse con los ingresos del petróleo en alta mar. La nación ha pasado 3 décadas en una brutal guerra civil que dejó más de 800.000 muertos y creó 8 millones de refugiados, pero la etnia dominante, los Mbundu, desde entonces han salido victoriosos y consolidado su poder. Durante la guerra civil, miles de sudafricanos fueron enviados a Angola para participar, pero ahora los Mbundu están listos para cambiar el rumbo. Por primera vez en la historia moderna, usan ingresos petroleros para financiar infraestructura, lo que será clave en el desarrollo económico de Angola. La expansión incluye un puerto de contenedores en Lubito, con capacidad para manejar 37 millones de toneladas por año, y el ferrocarril de Benguela, que conecta el puerto con el interior de África. Esta red logística desviará el tráfico que Sudáfrica ha controlado durante el último siglo, poniendo fin a su dominio sobre la economía de la región. Países ricos en cobre como la República Democrática del Congo y Zambia ya están enviando sus exportaciones minerales, que serán cruciales para una revolución verde, hacia la costa oeste. Sudáfrica debe responder, pero no está en posición de hacerlo. Sudáfrica tenía fuerzas especiales muy capacitadas que desplegaba en el sur del continente. Sin embargo, con el fin del apartheid, el ejército se desmoronó. Se necesitaría un esfuerzo dedicado de varios años para regenerar las fuerzas expedicionarias del país. Incluso el mantenimiento de la infraestructura que Sudáfrica construyó hace años está retrocediendo a estándares africanos más típicos. Mientras tanto, los Mbundu siguen siendo completamente capaces en lo militar. Han usado su poder militar para instalar gobiernos aliados en Namibia y bombardear Zambia como advertencia a posibles enemigos. Y Sudáfrica quizá ya ni siquiera tenga la energía para resistir. Además de sus problemas económicos y las fallas en la red eléctrica, la población también enfrenta una plaga creciente de enfermedades. El 80% de los sudafricanos tiene tuberculosis y el 30% de las embarazadas son virus de la inmunodeficiencia humana positivas. Esto ha reducido la mano de obra calificada y los impuestos en Sudáfrica, impidiendo que el gobierno mantenga el crecimiento, la seguridad y la infraestructura de la era del apartheid. En contraste, Angola ha escapado en gran medida de los estragos del virus de la inmunodeficiencia humana, lo que le deja con una de las demografías más saludables de cualquier nación africana. Su estrella está en ascenso, mientras que la de Sudáfrica está en declive. Este es un panorama desolador, así que imagina que un líder de talla mundial fuera elegido para dirigir Sudáfrica. ¿Qué haría esa persona? Primero, deberían restablecer la electricidad a mediano plazo, lo que implica construir plantas de energía. Si logras financiamiento del Fondo Monetario Internacional para energía solar o eólica, hazlo, pero las plantas de carbón se instalan en 2 o 3 años. En condiciones ideales, las plantas nucleares tardan más, pero Sudáfrica necesita todo. La energía constante no debería ser solo para los ricos. Planear para los apagones carga a los negocios locales con costos extra que los hacen poco competitivos. Para solucionar esto, a corto plazo, podrían rentar generación de energía de otros lugares. Así es como funcionaría: contratar una planta de energía flotante como la empresa turca Karpowership, que utiliza gas natural para generar electricidad. Un barco se conecta a la red eléctrica y recibe entregas de gas natural licuado que convierte en energía para la red. Las empresas ganaron una licitación para suministrar 1.220 megavatios a Sudáfrica, pero enfrentan resistencia porque el gas natural no es lo bastante ecológico y por el alza de precios del gas natural licuado. Sin embargo, debemos preguntar, ¿cuánto le cuesta a la economía sudafricana enfrentar estos apagones continuos? Esos generadores de respaldo, diésel y propano no son precisamente limpios. ¿Y qué hay de los negocios que han cerrado porque no pueden costear energía de respaldo? ¿Qué pasa con las personas que podrían estar empleando? La tasa oficial de desempleo en Sudáfrica aumentó a un récord histórico del 32% en 2024. Eso significa que 72 millones de personas están sin trabajo, pero en realidad podría ser una estimación baja. Cuando se incluyen a los buscadores de empleo desanimados, aquellos que han perdido la esperanza de encontrar trabajo, la tasa se dispara al 43%. Resuelve los problemas económicos, elimina la corrupción y luego los problemas de delincuencia y salud se resolverán poco después.
Eso es lo básico de la jerarquía de necesidades de Maslow. Luego puedes proyectar poder en la región y asegurar esos recursos mineros. Puedes equipar adecuadamente a tu ejército y proporcionar bienestar básico a tu gente, pero eso debe ser estructurado y basado en necesidades, no un subproducto del poder y la corrupción. Sinceramente, espero que Sudáfrica encuentre la manera de salir de este lío, pero no soy optimista. Comenta si estás de acuerdo. China, su mayor socio comercial, también enfrenta problemas. Analizamos la economía china en el siguiente video.